Hemos compartido esto de renovar la mente varias veces, ¿cierto? Con Romanos 12:2, con Efesios 4, 22 al 24, renovar nuestra manera de pensar. Estuvimos también compartiendo la semana pasada en el estudio bíblico de versículo de 2 de Corintios 10:5, derribando fortalezas, argumentos. En nuestra mente venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero en nuestra mente hay argumentos, hay fortalezas, y muchas veces traemos fortalezas de doctrinas que hemos aprendido en varias iglesias, en nuestro caminar, en nuestro escuchar, y se convierten en fortalezas que no nos dejan disfrutar lo que tenemos en Cristo. Hoy cantamos, hay libertad, hay gozo, se rompen cadenas, y a veces pensamos que no, que todavía falta algo y no se han roto todavía. Entonces, ese es lo que nos dice el Espíritu Santo: derriben esas fortalezas. Miremos qué hay en nuestros pensamientos que nos detienen esta caminata que es preciosa. Como dice Paola hoy, es descansar en Él. Ponemos toda nuestra confianza en Él. Ya no en lo que hay en este mundo, no lo que nos ofrece el mundo, sino lo que Él ha dispuesto para nosotros. Con todos estos versículos queremos es que nos posicionemos en esto que hoy queremos compartir, maduros en Cristo. No esperemos que pasen años y años para madurar en Cristo, esperando que algún evento suceda. Tenemos todo a nuestra disposición. Y esta figura yo creo que la hemos también compartido, los que no la conocen, se la podemos enviar a sus WhatsApp para que las analicemos. ¿Cómo es la caminata del cristiano? ¿En qué estamos nosotros fundados para no seguir dando vueltas y vueltas y vueltas esperando que algo suceda? Miren, nuestra mente, venimos aquí, vamos a los estudios, escuchamos prédicas. ¿Qué hace nuestra mente? Ella retiene información, ella recibe la información. Pero hay algo muy importante, y vamos a ir a Efesios 1:9, algo muy importante que debe suceder en cada uno de nosotros. Y no depende de que alguien me impuso mano, no depende del pastor, del predicador, sino es personal, con nuestro Padre Celestial. Efesios 1:9 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todos recordamos el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y eso fue la obra que Jesús hizo. Cuando vemos a Jesús siendo bautizado allí por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que vino el Espíritu en forma de paloma? ¿Qué sucedió allí? Jesús se nos manifiesta como el hombre, y ahí ocurre un evento precioso. Dice, veo los cielos abiertos. Jesús cumpliendo su propósito, uniendo los cielos y la tierra, para luego trasladarnos eso a nosotros, a los que creemos. En nosotros están unidos los cielos y la tierra. Y como se ha dicho hoy, tengamos nuestros pensamientos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y eso es lo que queremos que hoy quede en nuestros corazones, que hoy nuestros corazones sean llamados a este caminar en Cristo. Mire, el Evangelio es Cristo. El Evangelio no es una religión. A veces escuchamos a muchos predicadores con buena intención, siempre con buena intención de que el pueblo avance, de que el pueblo viva de una manera diferente, de que ya no sigamos viviendo con esas emociones tan dañinas como es el afán, la preocupación, la angustia, la ansiedad, que todo eso lo desechemos. Inclusive se ha metido hasta la psicología en muchas predicaciones y no se nombra a Cristo. Y el Evangelio es Cristo. O sea, no podemos apartar el Evangelio de Cristo. Nuestra vida es Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo
vive en mí. Y es lo que nosotros como creyentes debemos tener muy claro. Cuando Pablo está diciendo aquí del misterio, dándonos a conocer el misterio. El misterio, mire, todos los antiguos quisieron conocer dónde se revelaba el misterio, porque el misterio se iba a revelar en el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús, el Cristo. Muchos de los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías. Y en él es que se revela ese misterio que tanto anhelaban. ¿Cuál es el misterio? Y ese misterio solamente viene también a nuestra vida. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo memorizarla, yo puedo recordar hasta versículos, pero no los vivo. ¿Qué pasa cuando viene una circunstancia que da temor, que nos angustia? Entonces nos acordamos del versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero mis piernas tiemblan. No se está viviendo la palabra. Yo estoy firme, parado en la roca. ¿Qué es lo peor que me puede hacer a mí el hombre? Tomar mi vida. Y si toma mi vida no hay problema tampoco, porque yo sé a dónde voy, yo sé dónde estoy parado, yo sé que tengo vida eterna y esa es mi confianza. O sea, no vamos a temer. Hoy el temor está agobiando a muchas personas por no conocer a Cristo, inclusive creyentes. Mira, hay gente que asiste a las iglesias y esto no se trata de asistir a iglesias, de asistir a reuniones de estudio simplemente. Claro que hay que hacerlo, pero no es solamente eso. Es que Cristo sea una realidad en mi vida. Es que yo viva a Cristo. Es que yo respire Cristo. Cuando nacemos de nuevo, y es cuando tenemos el círculo grande allá rojo, ese es el nuevo nacimiento. Y lo hemos explicado varias veces. Yo nací de nuevo, acepté a Jesús, lo creí en mi corazón. Y en ese momento yo recibo el Espíritu Santo. Está en mí. Toda la plenitud de Cristo está en mí. Y lo que dice en ese circulito rojo lo voy a leer, porque ahí no se alcanza a notar. Dice, tenemos naturaleza divina en ese momento. Tenemos sanidad divina. Cómo nos asustan las enfermedades, ¿cierto? Cómo muchas veces le creemos más al diagnóstico que nos da el médico que lo que dice la palabra. Nosotros, ¿dónde estamos parados? Claro, el médico hará su trabajo, hará sus estudios, pero mi fe, y hoy cantamos eso, vivimos es por fe. No vivo por lo que veo ni por lo que siento. Cuando el médico le da a uno un diagnóstico, ¿qué puede venir a mí? Temor, ¿cierto? En otros entra angustia, y eso sí que acaba más a las personas. El temor y la angustia es lo que les lleva a las personas a la muerte. Cuando yo estoy en paz, cuando mi confianza está puesta en Él, todo mi sistema, es que es hasta natural todo lo que Dios creó, todo mi sistema inmunológico trabaja al 100% destruyendo todo aquello que no me pertenece a mi vida. Pero si me lleno de pánico y temor, ese sistema inmunológico se debilita y las enfermedades hacen conmigo lo que quieren. Entonces, ¿dónde se para el cristiano? Maduramos en Cristo. Paulita compartía la semana pasada nuestra posición en Cristo y las palabras están ahí. Y yo me posiciono en Cristo con la palabra, llevo mis pensamientos siempre a la palabra. Digan el diagnóstico que quieran. Dígale, usted no le queda sin un día de vida. Mi Padre es quien decide, no el diagnóstico, es mi Padre. Y si me queda un día de vida, puedo decir tranquilamente como Pablo, morir es ganancia, papá, voy a estar a tu lado. O sea, no debemos atemorizarnos por nada. El Evangelio no se trata de que me den a mí una serie de, que eso es lo que nos hacían en muchas iglesias, con la palabra escrita, que me den una serie de preceptos, de mandamientos que yo debo cumplir. Ese no es el Evangelio. Lo que dice aquí la palabra es lo que yo tengo a mi disposición como hijo, y es lo que yo voy a creer. Gracias, papá. Efesios 1, y lo hemos comentado, es precioso. Estos capítulos 1 y 2 de Efesios me ubican a mí en mi identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy en Cristo? Entonces, ese misterio que había oculto ha sido revelado por el Espíritu Santo. Mire, solo lo revela el Espíritu Santo. No hay una persona
que por muy intelectual, por muchas maestrías que tenga en teología, se le va a revelar el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo está en mí, que yo vivo a Cristo, que yo me comporto como Cristo, que mis pensamientos son los de Cristo. Ese es el misterio y ha sido revelado a los hijos desde aquí, desde el nuevo nacimiento. Entonces, soy un templo de Dios. El Espíritu Santo está en mí. Soy el templo. O sea, el Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo no va y viene. Está en mí. Permanece en mí. Tengamos esa confianza. Porque a veces viene el condenador. Hiciste algo incorrecto. Y el condenador esa es la táctica, ¿no? El tentador sigue existiendo. Fue vencido en la cruz, pero el tentador sigue existiendo con esa función. Acusar y tentar a los hijos. Entonces él pone la carnada, decimos siempre como en el anzuelo la lombriz, él pone la carnada. Y si yo la cojo, ¡chum!, inmediatamente me acusa. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que está haciendo? Entonces yo en mi conciencia de hijo, si acaso caí en la tentación, abogado tenemos contra el diablo, a Cristo Jesús, todo es Cristo. Digo, papá, sí, caí, no debía ser, no es correcto, pero gracias que por tu obra redentora, siempre vamos a la cruz, por tu obra redentora, papá, yo soy salvo, fui purificado, ese viejo hombre con el cual yo vivía, el hombre que me esclavizaba, el hombre de pecado, murió con Cristo en la cruz. Y ahora puedo vivir en esa libertad. Somos libres en Cristo, eso está dentro del círculo rojo también, somos libres en Cristo. Hemos muerto al pecado, tengamos plena conciencia. Estamos revestidos de Cristo. Somos Cristo. Que esto quede en nuestras mentes. Somos Cristo. Fuimos resucitados en Cristo. ¿Sí? Todo es Cristo y todo el Evangelio es Cristo. Como dice en el 10, entonces reunió todas las cosas en Cristo. O sea, ya no es en mis fuerzas. No intentemos llevar una caminata pura, santa, en mis fuerzas cumpliendo preceptos. Como nos hacían ahora, si yo cumplía, ese era el antiguo pacto. Si yo cumplía todos los mandamientos, yo recibía bendiciones, ¿cierto? En el nuevo pacto, que es por la obra que Jesús hizo, como dice Efesios 3, yo ya soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, esa es mi morada espiritual hoy. Hemos repetido y hablamos esta semana con una persona que está muy enferma de su cuerpo tiende a paralizarse. Eso le creó angustia, preocupación. Pero cuando ella entendió que ella no es este cuerpo, que simplemente en el cuerpo vive nuestra realidad que es espiritual, nuestro espíritu está en Cristo. Cuando ella entendió eso, yo no soy este cuerpo, su cuerpo empezó a responder a lo que ella es. En el espíritu no hay enfermedad. En el espíritu, ese círculo rojo que nos está toda la plenitud de Dios y está puesta ya en cada creyente. Porque la pregunta que nos hacemos, si ya lo tenemos todo en el nuevo nacimiento, ¿por qué se siguen manifestando, digámosle, cosillas, pecados, como lo quieran llamar, que no deberían ya presentarse? ¿Por qué seguimos manifestando obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Que Gálatas hace una buena lista, ¿no? Y entre esas hay una muy típica que es el enojo, la ira. ¿Por qué seguimos explotando ante las circunstancias? Mire, decía un predicador y me gustó, cuando yo voy a la universidad, al colegio, a lo que sea, yo me voy a preparar y hay una meta, es obtener un título. Yo, para llegar a ese título, ¿qué hago? Me preparo, me enseñan, recibo información y yo voy creciendo. Aquí ustedes ven esa línea verde que va ascendente.
Ya no voy a andar bajando y subiendo como nos decían antes, montes y valles. No, yo voy subiendo. ¿Y en qué crezco yo? Palabra clave. En el conocimiento del Hijo de Dios. Pero es vida. Entonces vino el enojo. Me ofusqué ante una situación. ¿Qué pasa ahí? Si tengo toda la plenitud de Cristo en mí. Entonces lo que hemos también compartido todo este tiempo, no he renovado mis pensamientos. Esos pensamientos que yo tenía antes de conocer a Cristo, todavía los sigo conservando aquí. La palabra me enseña, desechen esos pensamientos, háganlos morir. Tomémonos unos segundos ante la circunstancia. Me están ofendiendo. Papá, gracias, porque ahora tú me hiciste paciente. Llevo mis pensamientos siempre a Cristo. Gracias, papá, porque ese hombre de enojos murió con Cristo en la cruz. Murió, lo desecho. Eso es lo que me lleva a mí a crecer. La meta es manifestar toda la plenitud que hay en mí. Yo no voy buscando la plenitud está en mí, pero la voy manifestando en mi andar. Y esa es la meta. ¿Cómo voy a responder ante las circunstancias? Cuando estoy en la universidad tengo que presentar exámenes para ver si está aprendiendo, si está captando. Aquí en la vida también va a haber exámenes. Jesús dijo, siempre hallaréis aflicción, pero confíen. Entonces viene la prueba, viene la situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a asustar? ¿Me voy a preocupar? ¿Me voy a angustiar? Eso hacía la carne, ¿cierto? O voy a descansar en mi Padre Celestial y digo, papá, gracias, tú estás conmigo y tú peleas por mí, papá. Y esta circunstancia va a ser cambiada para mi bien, porque todo va para bien para aquellos que te aman. Entonces la palabra está fluyendo en mi mente. Si hay los pensamientos, no voy a permitir otros pensamientos en mi mente, porque vendrán. Y esa es la estrategia del engañador, poner pensamientos en mi mente, de angustia, de preocupaciones, de afanes. Miren, detectémoslos. Eso es conocer las artimañas del diablo. Él va a poner esos pensamientos en mi mente. ¿Yo qué hago con ellos? Disípelos, sáquelos, no los deje. Eso no viene de Dios. Reconozcamos la fuente. Se van en el nombre de Jesús. Yo soy. Y siempre nos paramos en lo que yo soy. Yo soy amor. Yo soy gozo. Yo soy paz. ¿Qué pasa cuando esto está ocurriendo en mi mente? Yo voy acá. Firmes ante toda aflicción. Cuando yo empiezo a caminar en la palabra, yo ya no voy a encontrar problemas en la vida. Es que esta vida está llena de problemas. No voy a encontrar problemas. Simplemente son oportunidades y no mostrarle a Dios, porque Dios sabe lo que yo vivo, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Es para mostrarme a mí mismo, gracias papá. Hoy puedo tener gozo en medio de esta situación. Mi felicidad, mi gozo no depende ni siquiera de las personas que están a mi alrededor, sino es Cristo. Mis ojos puestos en Cristo Jesús. Como hoy se decía, ¿cuál es la situación? Porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y aquí en la tierra hay añadiduras. ¿Cuáles añadiduras? ¿Qué es lo que nos agobia? ¿Qué nos preocupa? Uno hace un análisis. ¿Qué es lo que me angustia en esta vida? El trabajo, la salud. Como mucha gente dice cuando uno cumple años, la gran mayoría me dicen, ay, que tenga salud, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Cristo. Con Cristo yo lo tengo todo. Entonces podemos más bien transmitirle a las personas, Cristo es mi todo. Cristo, en Cristo hay todo. Salud, provisión, protección, sabiduría, entendimiento. ¿Qué más necesitamos? No es que voy a tomar una decisión y no sé. Él nos da, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué tenemos? Sabiduría. Sabiduría está en nosotros. Hoy tenemos por medio del Espíritu Santo autoridad.
También está allá, en el círculo rojo. O sea, no la vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo, ya la tenemos. Tenemos autoridad y poder. Tenemos fe en Cristo. Mira, es la fe de Cristo la que empieza a moverse en nosotros a partir de mi nuevo nacimiento. Antes de nacer de nuevo, ¿cuál fe teníamos? La fe natural. Creer. Yo creo cosas, pero no tenía la fe de Cristo. La fe de Cristo es la que me lleva a vivir en paz. La fe de Cristo es la que me permite llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces un creyente dice mal cuando dice, pastor, ore por mí, para que se aumente mi fe. Y el pastor ora porque él tampoco ha entendido. Que ya tenemos eso en Cristo. No, si no les pasó, a mí me pasó eso y el pastor oraba, Señor, ten misericordia de mi hermano, Señor, envíale fe. Él tampoco había entendido. ¿Yo qué le digo si me dicen, hermano, ore para que se aumente mi fe? Yo no, ya está la fe, póngala en acción. Ponga en acción, mire, toda la palabra de Dios, como no vivimos por vista ni por lo que siento. Esta canción, Paulita, fue chévere. No es por lo que siento yo, no es por lo que ve en mis circunstancias, por lo que yo creo. ¿En qué estoy creyendo? Entonces yo traigo la fe de Jesús y llamo las cosas que no son. Gracias, papá. Me dice el médico, uy, usted mire sus estudios, y eso está más comprobado que usted se va a morir de eso. ¿Yo qué hago? Yo digo, es por fe. Papá, gracias. Tu palabra dice que por tu llaga soy sano. Papá, tú tomaste toda enfermedad y todo dolor en ti mismo. ¿Qué pasa en mí? Descanso en esa paz. Papá, gracias. Eso es ser maduro en Cristo. O sea, cuando vengan las circunstancias, hermano, no nos vayamos a preocupar. Son oportunidades. Cuando venga, ¿qué otra situación? Hablamos del enojo, hablamos de la enfermedad, los celos. Los celos son muy comunes. Se levantan celos. Celos de cualquier medida, celos en la pareja, celos profesionales, celos por mi vecino. Eso ya no está en mí, esa era la antigua manera. Y digo, papá, gracias, porque yo todo lo tengo en ti, Padre Celestial. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fundamento, siempre estoy ahí. Tenemos a nuestra disposición todos los dones del Espíritu Santo, ya están en mí, desde ahí. También oraban por nosotros, Señor, oro por el hermano para que reciba el don de todos los dones que hay. Resulta que ya está en mí. No lo he desarrollado porque no lo estoy viviendo. Mira, muchas veces nos pasó al principio, nos cuesta orar por el más común, que es sanidad. ¿Por qué pensábamos que ese don no lo teníamos? Que no, eso toca llamar a la hermana tal, al hermano tal, que eso sí tienen el don de sanidad. Mira, el don de sanidad está en cada uno de nosotros, porque está Cristo en nosotros. Yo puedo orar con toda confianza por el hermano que está enfermo. Y eso, si no es creyente, eso lo despertará a querer conocer. Oiga, ¿ustedes a quiénes conocen? Porque el médico me decía que eso no hay cura, que eso es imposible. Y Dios llega y dice, hijo, es un regalo que yo te doy. Él entra y saca la enfermedad. No hay ningún problema. O sea, nosotros empezamos, entre yo más empiece a orar por el que está enfermo, más se desarrolla ese don, es que se desarrolle. Como la palabra dice allí en Santiago, la fe, la fe se desarrolla por el obrar. O sea, si yo no la uso, es como si no la tuviera. Un predicador utilizaba este ejemplo que también me gustó. Aquí tenemos la palabra. Y nos decían, esta es la espada, hermano. Y en muchas casas se deja abierta. Y los evangélicos también andan con, aquí llevo mi espada. Y yo voy protegido con Dios, llevando el libro, ¿cierto? Hermano, el ejemplo me gustó bastante. Gracias. El ejemplo me gustó bastante. Yo voy a un restaurante
y me dan la carta. La carta no es la comida, ¿cierto? En la carta dice lo que hay a disposición para yo comer. Esta no es la comida. Aquí está escrito lo que yo tengo. ¿Cuándo se hace vida? Cuando yo lo tomo en mi corazón y esta palabra se vivifica. Porque mire lo que pasaba con los fariseos allí en Juan 5:39. Este problema lo tenían y lo tienen hoy. Y yo caminé mucho en una doctrina similar a esta de los fariseos. 5:39. Le está hablando Jesús a los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de aquella época, ¿cierto? Hoy podrían ser cualquier religión, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, la religión que sea. Porque es que Jesús, el evangelio no es religión, el evangelio es una persona, es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué les dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Porque ellos se basaban, acuérdense que el pacto antiguo era una serie de mandamientos que ellos debían cumplir. Y si los cumplían eran bendecidos. Entonces ellos se acostumbraron a escudriñar y más, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy no buscamos ese qué tenemos que hacer, porque ese qué hacer está en nosotros. Está en nosotros. Y la palabra que está aquí escrita se hace vida cuando yo la tengo en mi mente y la llevo a mi corazón y la empiezo a vivir. En ese momento, ese sí es el alimento. No es un versículo que está escrito, es lo que entró al corazón de cada uno de ustedes y se hace vida. Hoy ustedes le pueden decir en la oración, gracias Padre, porque ese misterio se revela en mi corazón, por medio del Espíritu Santo. Ahora puedo vivir, puedo vibrar como un hijo de Dios, como Cristo, porque eso está en nosotros. Para que no sigamos solamente llenándonos de conocimiento, sino que vamos a manifestar al Hijo de Dios en nuestras vidas. Es necesario madurar. Mira lo que dice allí 1 Corintios 3:1. ¿Por qué no nacemos maduros? Sería mejor, ¿no? Nacer maduros de una vez, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Como nos han dicho, a veces escuchamos esa palabra, usted ya es hermano. Usted ya es, sí, yo ya soy. No es que sea mentira, yo soy en Cristo. Pero ¿por qué no lo estoy viviendo? ¿Por qué no lo estoy manifestando? Cuando uno lee la carta de Corintios, uno cuando ve el capítulo 1 de Corintios, Pablo les habla a los corintios de todo lo que ya han recibido. No les falta nada, han recibido todas las riquezas en gloria que hay dispuestas, todos los dones están en ellos. Pero mire lo que les está diciendo allí en 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso madurar. Madurar es vivir la palabra, caminar en ella para llegar a esa plenitud, que en mi vida vean a Cristo, que yo salga del parque y está Cristo, que yo salga de mi apartamento y mis vecinos, ¿a quién ven? A Cristo, ya no a Néstor, a Cristo. Voy en medio del transporte público, a Cristo se está manifestando en las vías. ¿Sabe donde yo esté? Está Cristo. Cuando un niño nace en lo natural, él tiene todo el potencial, ¿cierto? El ser humano. Pero él no lo manifiesta, no puede. Él tiene que aprender a conocer ese idioma. Él empieza a mirar para qué sirven las manos, para qué está la boca. Él empieza a aprender del entorno y del medio ambiente. Así estamos equipados con todo, pero vamos a crecer en la palabra.
Por eso es bueno y necesario, como Pablo decía, no dejen de congregarse, hermanos, porque en estas reuniones es donde aprendemos, donde nuestro corazón puede estar ahí medio arrugado y, Señor, yo tengo todo, ¿por qué estoy aplastado por esta situación si en ti lo tengo todo? Y eso es lo que debemos hacernos nosotros, edificarnos, animarnos, fortalecernos los unos a otros por medio de la palabra. Porque soy un niño, Pablo les está diciendo ahí, tienen todo, pero son niños. ¿Y por qué les decía que eran niños? Dice en el 3:3, porque aún sois carnales. ¿Qué quiere decir eso? Que no he renovado mi manera de pensar. Soy un bebé, así como el bebé natural, y el bebé va aprendiendo. Y el bebé se va dando cuenta que ahora tiene unas piernas y que se puede poner en pie. Como es de bonito los que tenemos hijos cuando ellos empiezan a parar y a dar sus primeros pasos. Y uno los espera ahí con una alegría. Hijo, eso es, hijo. Y va empezando a decir palabras. Pero, ¿qué pasa en el pueblo cristiano? Muchos se quedaron ahí. Nacieron de nuevo, tienen la plenitud de Cristo, tienen toda su disposición, pero no crecen. Y lo vuelven a los antiguos rudimentos, como le decía Pablo, a los fariseos. ¿Os parece que tienen que volver a los viejos rudimentos? ¿Cuáles eran los viejos rudimentos que ellos habían aprendido? Hermano, y le dicen a uno los pastores, o muchos pastores, digamos, porque ya hay varios despertando a esta realidad. Hermano, es que le falta ayunar más. Le falta clamar más. Mire, la palabra dice, si mi pueblo se humillara, y cada vez que viene una catástrofe, cada vez que hay incendios, cada vez que pasan cosas violentas en el país, si mi pueblo se humillare y clamare, yo los escucharé. Esos eran los antiguos rudimentos. ¿Por qué volvemos allá? Si yo tengo todo. Todo lo que decía el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Y no es que vamos a desechar el Antiguo Testamento, que también nos han acusado de eso, es que ustedes desechan, no desechamos nada. Aún Pablo iba al Antiguo Testamento porque es que cuando Pablo estaba enseñando él no tenía el Nuevo, esto lo tenemos en nosotros. Ellos lo estaban escribiendo. Pablo fue uno de los que escribió casi la mayoría del Nuevo. Entonces, ¿en qué se basaba? Cuando él dice escrituras, se basaban en lo que conocían del Antiguo Pacto. Sino que el Antiguo Pacto manifestaba a Cristo. Sino que no le vemos el nombre de Cristo allá. Ya cuando se revela el misterio, vamos a ir a Génesis, vamos a ir a Deuteronomio, a todos los libros y vamos a ver a Cristo. Cristo ha actuado siempre. El Evangelio es Cristo, y por eso toda la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, inclusive para ponernos en orden si no estamos haciendo algo correcto. La palabra dice, inclusive dice en varios versículos, cómo vive un cristiano, cuál es la vida de un creyente. Y no es para que yo me esfuerce en hacerlo, sino es lo que debe salir de mí, como dice acá, la obediencia. ¿Alcanzan a leer? Y las obras es el resultado. O sea, en el Antiguo Pacto yo tenía que obedecer para ser bendecido. En el Nuevo Pacto, la obediencia es el resultado de mi relación con Cristo. ¿Cuál es mi deleite ahora? Hacer la voluntad de mi Padre. Ese es mi gozo. Entonces ya no es que yo me esfuerzo en obedecer, sino la obediencia está en mí. Entonces crecemos. No hay condenación para los que están en Cristo. Recuerde que el enemigo tiene una función, acusar. Si ve lo que hizo, hermanito, si ve para dónde está mirando, hermanito, usted que está mirando allá, viene a condenar. En Cristo no hay condenación porque Él tomó el pecado, lo llevó en sí mismo para darme a mí esa libertad. Y no es libertinaje. Tengo libertad en Cristo cuando mi mente está puesta en Cristo. Aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Está hablando de cristianos, nacidos de nuevo, equipados con todo, ¿no? Y andáis como hombres. Nos ha pasado, hermano. Nos ha pasado, ¿cierto?
A veces, como dicen, se me escachó. No es como decíamos tampoco antes, que se despertó el viejo hombre. Y el viejo hombre está muerto y sepultado, él no se va a despertar ni va a resucitar. Pero decíamos así, no, mano, es que se le despertó la carne. No. Caí en una tentación, pero yo ya no soy así, yo ya no soy ese que yo era. Entonces ahí es donde yo renuevo automáticamente, no, Padre. Y sí, y voy allá y mi corazón se compunge, es que el espíritu se contrista y me da aquí un llamado de atención. O sea, cuando esto ocurre en mi vida no voy a ir a condenación. Yo sé que esto no viene de Dios. Se los contienda lo que está diciendo ahí, eso son obras de la carne. ¿Qué es lo que se ofende en nosotros cuando viene la crítica? ¿El espíritu? El espíritu no se ofende. Es la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Y para mí eso debe ser una alerta. Más bien que ir a condenación. Ay, Señor, es que yo no puedo. Eso no es para mí, yo soy indigno. Esa es la condenación. Yo soy pecador. Y desde los púlpitos hoy se enseña, somos pecadores. O sea, haciendo vana la obra de Jesús. Nada menos. Haciendo vano lo que Jesús hizo. Él me libró a mí de la esclavitud del pecado. Sí, se manifestó una situación de la carne. Aquí Pablo no lo está condenando porque ellos vivían así teniéndolo todo. Pablo los está animando para que eso lo desechen. Cuando vengan los celos, ¿qué hago? Celos se van de mí, o sea, desecho. Cambio mi manera de pensar. Enojos, iras, todas. Cada uno de nosotros sabemos las emociones que tratan de esclavizarnos. El temor es otra emoción muy dañina. La duda. Como le decía Pablo Jesús, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Ellos en ese momento sí tenían razón porque todavía no había ocurrido la obra redentora. Ellos no tenían la fe de Jesús, tenían la fe de ellos. Entonces, Señor, aumenta nuestra fe. Y Él les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte. ¿Por qué? Porque ellos no la tenían. Pero el mismo Pedro, que negó a Jesús antes de la cruz, es el más ferviente defensor después de la cruz. ¿Por qué? Porque recibió el poder del Espíritu Santo y ese ya está en nosotros. Entonces, nada de afanes, nada de preocupaciones, acuérdense, la carta no es la comida, sino es lo que está disponible para mí. Aquí voy a leer lo que está disponible, pero se hace vida cuando yo lo empiezo a vivir. 1 Corintios 14, 20, les dice el Espíritu, a los mismos Corintios. Hermanos, no seáis niños, y esa es la invitación aquí hoy, hermano. No sigamos siendo niños, no sigamos siendo llevados por todo viento de doctrina. No seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuáles son mis pensamientos? Cristo. Todos mis pensamientos están en Cristo, en la obediencia de Cristo. No permitamos ningún otro pensamiento en nuestras mentes. Hoy cantamos y es un deleite cantar. Pero mucha gente, y hay congregaciones inmensas, con grupos de alabanza inmensos, donde la gente brinca hasta suda. Y apenas salen de la iglesia, viene el enojo, viene el conflicto. No han acabado de llegar a la casa de la pareja y ya van peleando. ¿Qué pasó? Si ustedes estaban que brincaban allá, y gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y son 6 días, hasta el otro domingo donde van a volver a cantar. Y entonces esa semana, ¿cómo la pasan? Angustiados, preocupados. Cristianos, ¿no? Con toda la plenitud. Niños. ¿Por qué no crecen? O sea, la predicación en los púlpitos debía ser esa. Ustedes tienen todo a disposición.
vivan la palabra. Caminemos en Cristo. Es Cristo, el Evangelio es Cristo. Mis oraciones es Cristo, mis oraciones para el arriendo, Señor, los servicios, Señor, mire aquel compromiso, el préstamo ese donde me metí, Señor. Pensamos que eso es oración. Él ya tiene toda provisión. Y Él me saca aún de mis errores. Muchas veces eso de los préstamos nos metemos en cosas que no deberíamos habernos metido. Pero ahí estamos. Y toca pagar. Digo, papá, gracias. Sí, yo reconozco, cometí un error, papá, no era lo que tú querías, era lo que yo quería y me metí. Yo quiero eso. Me metí. Pero era la provisión de Dios, no. Dios me provee de una manera diferente, que no haya angustia, que no haya afanes. Y Él me ama. Y yo le recibo todo lo que Él quiera dar para mí con alegría. Y digo, papá, gracias. Como les he dicho, yo recibo cuando una fruta, donde el hombre no le ha metido la mano. Digo, papá, gracias. Yo veo el amor de Dios en una naranja, en una manzana. Tú le hiciste para mí, así lo tomo yo. Algo sencillo, pero me llena de alegría. Cuando hay viento, le pasa a uno, papá, gracias por tus caricias. Es sentir a Cristo, sintándolo en cada situación, en cada circunstancia. Porque es que el pueblo se queda teniéndolo todo. ¿Por qué se quedan pegados? ¿Por qué nos asustan más las cosas terrenales cuando no son nada? Cuando todo lo terrenal va a desaparecer. Nosotros no nos vamos a llevar nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero es la angustia, es el afán del día a día. Necesito tener más, necesito acumular más, porque es que a mis hijos, porque... Padre, si lo tenemos todo en Cristo. Vivamos la palabra, vivamos a Cristo, porque es todo. Que en nuestras venas circule la sangre de Cristo. Tenemos el ADN ya, por la obra que Él hizo. El ADN de Cristo está en nosotros. Ya no vamos a creerle más al enemigo, es que usted todavía no ha cambiado, es que usted no puede. Nos van a decir eso. ¿Cuántas veces? Y eso es un golpe duro. Cuando uno nace de nuevo, y claro, y viene la alegría, y uno quisiera hasta cambiar todo el mundo, pero hermano, tiene que ir a la iglesia y tiene que hacer esto. Y quite esas imágenes de allá, nos pasó a muchos, quite eso es idolatría, y queremos cambiar, pero no vivimos a Cristo. Entonces viene cualquier situación, y cuando viene esa palabra y nos dice, pero ustedes lo pasan en la iglesia y leyendo la Biblia no ha cambiado nada, es como un mazazo, ¿cierto? Digo, Señor, ¿qué pasa? Porque es cierto, no he cambiado, Señor, sigo siendo ese impulsivo, sigo siendo... Señor, ¿por qué? Hijo, apóyate en mí. Yo tengo todo puesto en ti. Empecemos a vivirlo. Todos tus pensamientos en Cristo. Y en otras partes Pablo dice, eso es morir. Morir ya a la carne. Ya no sigamos permitiendo, porque la carne va a seguir intentando manejarnos. El enemigo nos conoce muy bien cómo era que obrábamos, y él quiere que eso no lo desechemos. Y lo quiere seguir trayendo a colación. Ya no vivamos por esa palabra, ahora vivimos es por la palabra de Dios. Tenemos a Cristo. Colosenses 3:1. Si puedes. El nuevo nacimiento es una resurrección, ¿no? Muerte, para que haya resurrección debe haber muerte. ¿Quién murió? La vieja criatura. No, ¿quién murió? Para que haya resurrección tiene que morir. Murió el viejo hombre. Murió lo que yo era. ¿Y quién resucita? En mí, Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde están nuestros pensamientos, hermano? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de los hombres? Donde está sentado, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, nuestros pensamientos están allá. Si no lo están, como les digo, hermano, es como la prueba de la universidad.
Si no lo estamos haciendo, no nos va a llevar a esa condenación, sino simplemente a posicionarnos. Tenemos la palabra escrita y la palabra se hace vida cuando la creemos. Acuérdese, se hace vida cuando está en mí. De resto va a ser una palabra escrita. Y la palabra escrita produce muerte. Ahí está, y me la sé, pero de ahí no ha pasado. Entonces voy a vivir ahora sí conforme a la palabra. Segundo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está mi vida? Con Cristo en Dios. El 5 dice, haced morir, mire, esto es, hermano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí habla algo terrenal, es para que nos evaluemos. ¿Qué hacemos morir? Dice fornicación. La inmoralidad es la cosa principal que hay en esta sociedad. Esto viene inclusive desde el siglo I. Desde tiempos antiguos siempre la inmoralidad ha estado. Pero hacer morir eso en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Hay pasiones desordenadas? Aún en la iglesia. Hay malos deseos. Hay avaricia. Todo eso dice aquí es idolatría. Entonces, ¿dónde están puestos mis pensamientos? ¿Qué dice? ¿Cómo inició? Hagan morir. ¿Quién? Nosotros. No le digamos, Señor, quita de mí la fornicación. Lo hacíamos también. Señor, quita de mí la avaricia. ¿Qué dice él? Hijo, yo la quité en Cristo. En Cristo murió todo eso que tú no eres. Porque el hombre no fue creado para eso. El hombre no fue creado para vivir en avaricia, en pasiones desordenadas, en fornicación, en todo lo que dice aquí. El hombre no fue creado, pero mire usted, ¿quién nos rodea? Esto. Pero no fuimos creados para eso. Fuimos creados para... Ustedes lo saben. ¿Para qué? Para buenas obras. Las buenas obras es el resultado de mi caminar. No voy a ganar nada, simplemente es como yo soy. 7. En estas cosas, miren lo que dice. En las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Qué quiere decir? Que ya no andan en eso, ¿sí o no? Pero el enemigo las va a traer. Entonces es el anzuelo con la lombricita que él pone. ¿Voy a caer otra vez? Porque en eso vivía yo antes. Y él me lo trae y me lo pone ahí al frente. ¿Qué dice? Como desde el 5 dice, haga morir eso, hermano, eso ya no es suyo. Usted ya no vive de esa manera, ese murió. Ahora, dice, ustedes anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y dice el 8. Pero ahora dejad. Nosotros, ¿cierto? ¿Qué dejamos? Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y eso le gusta todavía a mucha gente, ese chiste de doble sentido. Hay chistes buenos, pero ese chiste que desvía la mente de las personas, que lo lleva a otra cosa, son palabras deshonestas. Decir mentira es una palabra deshonesta. Yo ya dejo eso. Se presentó, vino, dije una mentira. ¿Qué pasa? Digo, papá, yo debo darme cuenta y ver las artimañas del enemigo. Papá, gracias. En mí ya no hay mentira, papá, y tú me perdonaste a mí allí en la cruz. Tú moriste, tú derramaste tu sangre por todos mis pecados, papá, gracias. No entro en condenación, pero si voy a la cruz, ¿para qué? Para renovar mis pensamientos. Papá, gracias, yo ahora digo la verdad es la que me hace libre. Siempre me apoyo en la palabra, desecho lo que era y me apropio de lo que soy. Siempre debo apropiarme de lo que soy, porque si no, no hago nada. Desecho, ¿y qué? Se limpia la casa, como decía, limpia de un espíritu, y la casa está vacía porque no está llena con nada, él trae otros 7 espíritus peores. No, la lleno con la palabra.
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, mire hermano, es que la palabra es muy clara. Creámosla, el 9 estoy, ¿no? Habiendo despojado de quién? De ese viejo hombre, de esa antigua manera de vivir. Nos despojamos por la obra que Jesús hizo. Siempre mi apoyo es la obra en la cruz, la obra redentora. Por eso en ninguna predicación debía faltar la obra redentora, no debía faltar Cristo, porque es mi base, es mi fundamento. El hombre viejo murió con todos, mire, con todos sus hechos. No hay nada. Y hacemos nosotros lo que dice el 10, que es tan precioso. Entonces nosotros nos revestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó. Mire quién soy yo en Cristo. Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Cuál es mi imagen? La de Dios. No nos conformemos con menos. Y se va renovando esa imagen. Acuérdense que ya la tenemos. El niño, el bebé, va creciendo y él ya se manifiesta como un hombre. Que no sigamos toda la vida siendo niños, sino es mostrar esta madurez. Nos vamos renovando hasta el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Hasta que esta palabra se va haciendo vida en cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Yo los invito, mis hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias a Dios.